Muy buenas noches para todos. Salimos un poquitín tarde, pero somos un grupo grande, entonces era difícil acabar de cuadrar todo, pero lo importante es que estamos acá a esta hora y un saludo para todos, de verdad, desde Colombia, para todos un saludo enorme. Gracias a todo el panel que se encuentra hoy acá, ya los voy a presentar a cada uno. En esta última semana, de verdad que no quisiera tener que decirlo, porque es muy triste, en esta última semana en Cúcuta han fallecido 5 reconocidos y queridos médicos de la ciudad de Cúcuta. El miércoles pasado, el neurocirujano, el doctor Ramiro Calderón Tarazona. El jueves, el pediatra, doctor Carlos José Escalona. El sábado, el cardiólogo, doctor Agustín Castro. El domingo pasado, el doctor Hugo Pérez Morales. Y ayer, el radiólogo, el doctor Gustavo Salgar. En total han fallecido en la ciudad 20 médicos, que no solo eran profesionales de la salud, sino esposos, padres, hijos, hermanos, miembros de familia y de la comunidad. Son pérdidas irreparables, definitivamente, para nuestra sociedad y para sus familias. Sin embargo, mientras estos médicos, enfermeras, fisioterapistas, profesionales de la salud están exponiendo su vida día a día, tratando de salvar vidas, nos encontramos con una sociedad que creo que no es exagerado decir que es insensible, es indolente, es irresponsable y sin ningún tipo de compromiso con su propia vida, y menos con la vida de los demás. Y si a esto le agregamos los más de 1.218 fallecidos y más de 25.165 contagiados solo en la ciudad de Cúcuta, la pregunta que siempre me hago es: ¿en qué se está fallando? ¿Qué nos está pasando? ¿Es falta de cultura? ¿Es falta de autoridad? ¿Es falta de medidas suficientemente restrictivas? ¿Qué se puede hacer? De eso también, y creo que es el tema principal. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y para eso está todo este panel extraordinario que nos acompañan hoy. Voy a empezar con el doctor Adán Muñoz, solamente voy a mencionarlos. El doctor Adán Muñoz Vera es presidente del Colegio Médico del Norte de Santander. La doctora Claudia Rosa Omaña Maldonado es médica internista, presidente del capítulo del Norte de Santander, Asociación Colombiana de Medicina Interna, de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. El doctor Federico Bencardino, urólogo, subgerente y miembro principal de la Junta Directiva de Uronorte. El doctor Jorge Pavón Laguado, internista, miembro emérito de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. El doctor Joaquín Enrique Villamizar Zúñiga, médico pediatra, vocal del Colegio Médico Colombiano y presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Erasmo Meós. El doctor Marco Aurelio Pompeyo Hernández, presidente de la Sociedad Norte Santanderiana de Anestesia y Reanimación. Nos acompaña también la doctora Zuli Espinel, ella es nutricionista y es representante de las nutricionistas en el norte de Santander, y el doctor Gustavo Carvajal es cirujano general, director técnico de la Clínica de los Amanes. Doctores, muy buenas noches a todos ustedes en nombre de toda la sociedad cucuteña y norte santanderiana. Como sé que todos no pueden, no vamos a poder, vamos a hacer esto entre todos, como somos un grupo grande, yo voy a ir dándoles la palabra y vamos a empezar, voy a irle dando inicialmente la palabra a cada uno y tiene cada uno un minuto máximo para que lo contabilicen. Yo lo voy a contabilizar acá. Máximo 1 minuto para que envíen un mensaje inicial, para que entremos en el tema. Primero, en el análisis de todo lo que está sucediendo, muy rápidamente, no queremos quedarnos en el análisis, sino queremos definitivamente es dar propuestas, hacer propuestas que ya se han visto en cartas que ha mandado el gremio médico a la alcaldía, a la gobernación, al presidente Duque, y se emitió una segunda carta. Vamos a hablar sobre todo eso en versiones muy cortas porque nos vamos a meter de fondo en las soluciones que ustedes van a proponerle a todos estos entes locales y departamentales y nacionales. Entonces, el doctor Adán tiene la palabra por 1 minuto. Doctor Adán, buenas noches. Que es el presidente del gremio médico. Muy buenas noches, Charito, y muchas gracias por invitarnos a esta charla muy importante y necesaria. Usted inició el programa diciendo algo muy cierto. ¿Qué está pasando? Es la incultura, es la
indisciplina, la irresponsabilidad. Es todo eso, Charito, es todo eso. Se han tomado acciones, se han venido tomando medidas, pero la gente no ha entendido y no quiere entender su autocuidado. Por lo tanto, pues hay que buscar soluciones, digamos, severas, que son justificadas, son necesarias y son urgentes de tomar. Entonces, en el transcurso de la charla podemos ir hablando y ampliando cuáles son esas medidas que el gremio médico y el sector de la salud está pidiendo con base en el análisis que hemos realizado de una situación que somos los que estamos en primera línea. Doctor, muchas gracias, doctor Adán. A continuación, el doctor Jorge Omar Pavón. Buenas noches. Buenas noches. El sentimiento que nos embarga hoy a todos los médicos de la ciudad es de tristeza y de luto por dos circunstancias bien distintas. Uno, pues la muerte de todos nuestros colegas muy queridos por nosotros, muy estimados, muy apreciados y muy valiosos dentro del gremio y dentro de la sociedad cucuteña. Y dos, el comportamiento que ya Adán estaba resaltando de la ciudadanía. Para decirlo con una sola palabra podríamos definirlo como irresponsable, porque se les ha repetido de múltiples maneras y a través de múltiples canales cuál debe ser su comportamiento responsable, y la gente no lo ha entendido así. Entonces, eso ha desembocado en que el número de casos y de fallecidos haya aumentado y que desafortunadamente los médicos hayamos puesto una cuota muy alta en los decesos de nuestros colegas. Doctora Claudia Omaña Maldonado. Buenas noches, Charo. Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Pues yo básicamente estaba haciendo una campaña de solidaridad. Yo creo que a todo el pueblo, a todos los cucuteños, nos falta sentir al otro, sentir el sufrimiento del otro, escuchar al otro, nos falta trabajar en grupo. Entonces, mi llamado siempre ha sido a que nos sintamos como los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. O todos ponemos en esto de nuestra parte o no vamos a ir a ningún lado. Y lo que quiero esta noche es lograr que la gente nos acompañe en la misión y en las campañas que queremos organizar. Muchísimas gracias, la doctora Zuli Espinel. Muy buenas noches, doctora Zuli. No la oímos, doctora Zuli. No la estamos oyendo. ¿Tendrán mico? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por Zuli. este espacio. Como lo dijo el doctor Adán, la doctora Claudia y el doctor Jorge Pavón, nuestro sentimiento de tristeza adjunta es por toda la cuota grande que está dando el gremio médico, primera línea. A mí me embarga muchísimo el dolor. Y lo más grande es que somos irresponsables. La cultura cucuteña no quiere de verdad tomar un granito de arena y simplemente es el llamado al autocuidado porque si no hacemos todas las medidas de bioseguridad, la cuota va a seguir adelante. Darle el agradecimiento a todos los que están liderando este momento de personal médico. Es poquito para nosotros los demás profesionales de la salud. Ellos lo iniciaron y por eso estamos solidarios con ellos y estamos listos a saber las tareas que tenemos que tener en ello. Gracias. A usted muchísimas gracias, doctora. Va el doctor Federico Bencardino. Doctor, buenas noches. No le estamos oyendo, doctor. Tiene el micrófono apagado, doctor. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Sharon. A ustedes por estar acá. Sí, realmente ya todo se ha dicho. Cúcuta está abocada a un problema serio de salud pública. Tenemos ocupación en el 95, casi 100% en todas las UCIs. Nuestros médicos se están muriendo. Tenemos factores que influyen en este problema como la pobreza, la inmigración, el desplazamiento, y realmente no hemos tenido un eco
en los dirigentes. Nuestros dirigentes no le han puesto la mano firme a esta situación. Nosotros nos hemos reunido constantemente, hemos enviado cartas, hemos hecho todo lo posible para que se tomen decisiones fuertes que traten de menguar este problema al que estamos abocados. Y no es ahora, viene más tarde, más problemas aún. Necesitamos una intervención nacional, una intervención departamental y municipal que frene esta situación. Es una medida drástica que se debe tomar y es una súplica del cuerpo médico que por favor se tomen esas medidas. Muchas gracias, doctor Bencardino. A continuación, el doctor Marco Pompeyo, anestesiólogo y presidente del SNARE. Muy buenas noches, Charo. Muy buenas noches, doctor. Por darnos este espacio. A ustedes. Para mí la ciudad de Cúcuta está presentando una cosa de calamidad pública. Tenemos un problema muy grave, tenemos el deshonroso de ser la unidad del departamento y estamos poniendo el 40% de los médicos que han fallecido en Colombia. Sí, eso es inaudito. Y voy y hablo por todos ellos porque se han ido compañeros en primera línea. Hay irresponsabilidad de la gente. Eso ya no se puede permitir. Y falta autoridad. Autoridad total. Y ya no queremos más aplausos. Queremos acciones. El talento humano en salud está indefenso en esta pandemia. Y si nos seguimos siendo muchos, no va a haber personal que nos atiendan. Y va a pasar lo de muchas ciudades. Se va a empezar a morir gente en las calles. ¿Eso es lo que quiere la comunidad? Recapacitemos. Si no ponen de su parte, no vamos a llegar a ninguna solución. El problema es general y yo pido a las autoridades nacionales y el departamento que tomen la autoridad. Si no hay autoridad, no vamos para ningún lado. No hay medida que valga si no logremos eso. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Gustavo Carvajal. Doctor Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Esta situación no solamente nos causa tristeza, como todos lo han dicho, sino desesperación. Muchas víctimas ha puesto el personal de salud, no solo médicos, como ya hemos dicho. Solo nos queda pedirle a la población, por favor, suplicarles que se protejan para que nos puedan proteger a nosotros. Y a las autoridades que tomen medidas, que ejerzan la autoridad. Si no toman medidas, porque todos saben qué tienen que hacer. Todos saben, la población, nosotros y la autoridad. Si la autoridad toma medidas, no importa lo drástica que sean, podría salvar tanto a la población como a nosotros, el personal de salud. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la primera parte, lo más importante es, en la carta, ustedes emitieron una carta, el gremio médico emitió una carta, y aquí le doy la palabra al doctor Adán Muñoz, que creo que fue leída por todo Cúcuta, porque fue todo el mundo la reenvió por las redes. Hubo una segunda carta donde se pedían medidas más restrictivas y más coercitivas de alguna manera. Y hubo una segunda carta. Yo quisiera saber qué adicional se pidió en la segunda carta que no estuviera en la primera, por favor, doctor Muñoz. Claro, mire. Entonces, en la primera pregunta que se hizo y pudimos responder, quedó muy claro la irresponsabilidad de la población. Sí. Pero hay un segundo punto que también es un factor de riesgo inmenso que tenemos en Cúcuta y en nuestro departamento. Sí. Y es, como somos área de frontera, tenemos un problema migratorio que es muy abundante y está descontrolado. Están pasando por otros espacios que no son los adecuados o legales para poder darle identificación. Esto ha permitido también que muchas personas que vienen con su problema ya de salud de Venezuela pasen y se lleven y traigan el virus también y aumenten los contagios en la ciudad, en el departamento y en el interior del país. Entonces,
son dos puntos muy fundamentales que nos hace reaccionar de acuerdo al análisis que hicimos el gremio médico, y quiero decirle que es el sector salud también, y por eso hicimos dos comunicados. El inicial es solicitándole a las primeras autoridades sanitarias y a las autoridades gubernamentales y municipal que tomaran acciones drásticas, porque el problema es grande, así tienen que ser las soluciones grandes. Y se tomaran dos cosas, pedíamos. Primero, que era el aislamiento obligatorio, total e inmediato. Ese era uno fundamental. Y el otro es el control, ejercer la autoridad en el área de fronteras, controlando el paso de los espacios por donde transitan que no deben pasar, y legalizar la entrada para poder darle un corredor e identificar de dónde vienen estas personas, cuál es su dirección, para dónde van, qué van a hacer, cuándo regresan, etcétera, y asimismo darles un control epidemiológico en su paso. A mí me gustaría que uno de los otros doctores, el que quiera, puede levantar la mano y yo le digo, y es lo siguiente, hablando del aislamiento, ¿qué opinan ustedes sobre las medidas? ¿Son suficientes las medidas que se están tomando en este momento, donde ya le voy a dar la palabra al doctor Jorge Pavón, que fue el primero que levantó la mano? Estas medidas que se han tomado, que dicen, bueno, ok, la gente va a estar tenemos un toque de queda que va de 5 de la tarde a 7 de la noche, hasta el 20, y arranca el 20, y el 25 es que arranca un poco más fuerte, pero hasta el 24 a las 12 hasta las 12 de la noche la gente va a poder estar saliendo. De hecho, yo estuve haciendo un patrullaje por las calles de la ciudad en el carro, encerrada en el carro con los vidrios subidos. Los centros comerciales son llenos, el San Mateo es lleno, la parte del centro es llena, completamente llena. Doctor Jorge, ¿por qué no le explica usted a la gente qué pasa con esto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto a mediano y corto y largo plazo? Yo diría que inmediato y corto plazo. No le estamos oyendo. ¿Tiene puesto? Escúcheme. Sí, ya. Nosotros consideramos, dentro del grupo que se ha organizado para tratar de cohesionar las ideas y buscar soluciones, así como también de ser interlocutores frente al gobierno municipal y departamental, sí, digo que consideramos que las medidas son insuficientes y en cierta forma salidas de la lógica. Vea que usted está haciendo una descripción de cuándo está la gente en la calle. De día, sí, cuando van a hacer las compras, cuando la gente piensa que todavía estamos en una época en que es más importante comprar ropa para estrenar el 24 de diciembre que cuidar la salud de ellos mismos, de su familia y sobre todo de los mayores. Las medidas de restricción por ahora están durante las horas de la noche. Y entonces nosotros pensamos que debería ser lo opuesto. Cuando la gente sale, cuando la gente se agrupa, y este es el problema con esta enfermedad que tenemos, es que cuando hay cercanía entre las personas, pues la enfermedad se transmite. Y estamos hablando todavía del mismo virus con el que empezaron en China hace un año exactamente. Y no de cosas nuevas, de las cuales nos están ahora angustiando también al hablarnos de cepas mutantes. Entonces nosotros decimos que esas medidas son insuficientes. Y usted también anota, el 24 de diciembre la gente va a estar en la calle, se va a reunir, va a hacer pachanga. En los barrios populares van a poner las discotecas públicas, porque sacan estos parlantes enormes y hacen fiesta y se emborrachan y pasa de todo. Sí. ¿Y qué va a pasar el 25? ¿Quién sale el 25? El 25 nadie sale, todo el mundo se queda en su casa. Entonces, no tiene lógica la fecha durante la cual se ha puesto la restricción total a la movilización. Entonces, nosotros pensamos que las medidas deben ser más duras. Cuando nosotros hemos hecho alguna declaración, dijimos, por ejemplo, ¿por qué Angela Merkel y todo su equipo de gobierno en Alemania endurecieron las medidas y le dijeron a la gente no puede salir? ¿Por qué? Porque los casos se están multiplicando. Y exactamente eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestra ciudad, desgraciadamente. Doctora Claudia, ¿cuál cree usted que deberían ser esas medidas?
específicas. Tratemos de ser específicos en esta respuesta. Me gustaría oír la respuesta de todos. Ojalá en este punto, ¿cuál sería la sugerencia específica de ustedes para el gobierno local, el gobierno departamental y el gobierno nacional? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar concretamente? Ya sabemos los errores que se han cometido, lo que está pasando, y lo estamos viendo. Se ha hecho un intento, pero no es suficiente y vamos a ver los resultados en 15 días, desafortunadamente. ¿Cuáles son las medidas concretas que usted sugeriría, por ejemplo? Para empezar con la doctora Claudia. Me gustaría oír el concepto de todos. Pues en el grupo se ha estado discutiendo unas medidas muy claras, entre esas una cuarentena, una restricción total al desplazamiento de la gente, quizás como ese encierro que tuvimos en marzo, donde realmente se logró dilatar un poco la aparición de casos y lograron los hospitales mejorar su capacidad para la atención de los pacientes. Entonces pedimos que se amplíen los tiempos de ese aislamiento y se amplíen los horarios, se mire realmente quiénes tienen que estar trabajando y quiénes no, que realmente en estas épocas hay muchos de vacaciones y realmente podríamos ampliar esa medida a una cuarentena quizás en gran parte de la población. Y segundo, que se haga un control de esos pasos migratorios, de esos pasos donde estamos viendo, como decía el doctor Adán, una capa viene que nadie controla. Una que perdón, se cortó la señal y nos quedamos sin ese pedacito. ¿Una qué? Una población perfecto. que va y viene en la frontera. Sí. Obviamente se dice que la frontera está cerrada, que los puentes están cerrados, pero por ahí no es donde pasa la gente y todos lo sabemos. Entonces hay que la gente sigue pasando. La gente sigue pasando. Y sigue pasando en un desfile, sin control. En una multitud enorme, que esa multitud es la que está trayendo una cantidad de enfermedades, lleva y trae. Ok, doctor Bencardino, la misma pregunta que le hice a la doctora Claudia, por favor. ¿Cuáles serían las propuestas? ¿Qué propondría usted concretamente, adicional a lo que dice la doctora Claudia? Yo creo que no hay nada adicional. Okay. A mí me parece que todos estamos de acuerdo en que debe haber una cuarentena durante un mínimo 15 días y tiene que haber un corredor humanitario, un control estricto del paso de los inmigrantes, porque ese es otro factor que está contribuyendo a la propagación que estamos viviendo en nuestra ciudad. Esto va a ser difícil y a mí me parece que hay que hacer la cuarentena total y esa es la propuesta. Mucha gente dice, yo voy a ser de abogado de la contraparte, ¿no? Porque mucha gente uno oye decir que dicen, sí, ustedes es muy rico porque ustedes tienen techo, comida, trabajo, tienen todos, tienen ingresos, pero nosotros nos quedamos en la casa y nos morimos de hambre, no tenemos con qué alimentar a la familia, no tenemos qué hacer, o sea, ¿cómo hacemos para quedarnos en la casa si no tenemos cómo alimentar a la familia? Yo quisiera que el doctor Gustavo Carvajal le dijera a la gente y el médico que también quiera opinar sobre esto, y es cómo prepararse para una cuarentena donde la situación económica es muy complicada, pero cómo hacerles ver que es que sin vida no hay futuro. Usted lo dice, Charo. La economía no puede estar por encima de la vida en momentos de crisis como esta. No puede estar por encima. Y otra cosa que hay que decir y hay que ser estrictos, no solo es la migración, los cucuteños también se están portando muy, muy mal. Si el cucuteño se porta mal, la migración se porta mal. Claro. No hay educación, no hay nada. Yo no sé si la gente se ha puesto a reflexionar, ¿qué tal que los médicos nos autoconfinemos? ¿Qué tal que no volvamos a salir durante 15 días, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Qué las autoridades alguna vez se han puesto a reflexionar eso? ¿Lo podemos hacer para sobrevivir o no? Sí. No sé si alguien quiere agregar algo a eso, porque yo lo que pienso es que qué consejo se le pudiera dar al gobierno local para que maneje la falta de alimentos de la gente que va a tener que estar encerrada. Sí. Claro, sí pueden tomar medidas. Ok, perfecto. El gobierno nacional tiene capacidad para mandar ayudas al departamento. Perfecto. Las ONGs que están aquí en el departamento pueden contribuir. Lo que pasa es que tienen que buscar entes de control para que esas ayudas se canalicen donde tienen que llegar y no perderse a donde no tienen que ir.
Claro, esta es una zona de frontera y que nos tienen descuidados no solamente ahorita, sino desde hace muchos años. Muchos años. Muchos años. Nosotros somos el fin del mundo y nos tenemos el peor deshonroso de que es que vamos mal y no vemos medidas. Claro, la gente tiene derecho a trabajar, es que nadie está diciendo, pero es que en estas condiciones están trabajando en unas condiciones donde van a llevar a todas sus familias el mal. Entonces se nos va a devolver. El control tiene que, y las autoridades del gobierno, también gobernación y alcaldía, tienen que ponerse autoridad. Claro, si no hay autoridad, no vamos a lograr ninguna solución y tienen que declarar emergencia económica en el norte de Santander. Es la única medida que tienen que hacer. Pero lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Sí, obvio, hay que hacerlo. Antes de que me aclararan un poquito de cómo sería esa cuarentena, porque la gente le dice cuarentena a 15 días, a 20 días, a 10 días, a 20, a 30. Claro. ¿Cómo sería? Pero antes de ese punto, quiero preguntarle a la doctora Zuli. Para la gente, doctora Zuli, usted es nutricionista y es representante de las nutricionistas del norte de Santander. ¿Cuáles serían los alimentos para personas económicamente no pudientes que necesitan guardar una cuarentena? ¿Cuáles serían las recomendaciones de una canasta básica que les permita tener una alimentación básica durante una cuarentena al mínimo costo y que pudiera sugerírsele al gobierno local o al nacional o a quien corresponda? Mire, estos alimentos serían los básicos que tendría que tener esa canasta familiar que debería durar para el tiempo de la cuarentena de manera que garantice el alimento de estas personas. Doctora Mira, Zuli. Charo, desde el inicio nos dimos cuenta cuando hubo autoridad presidencial y se cerró. ¿Qué hubo? Hubo todas las ayudas de las autoridades. Lo que decía el doctor, tiene que canalizarse para que haya. Ahorita las ONG dieron toda la ayuda, toda la autoayuda y hay de dónde hacerlo. Okay. Y por eso es que el gobierno nacional primero tiene las ONGs. Entonces no podemos decir de que murieron de hambre. Okay. Además, el corazón de los cucuteños es grande. Todos los días pasaban a pedir mercados y nosotros bajábamos a dar el mercado, porque a nosotros nos confinamos también los 2-3 meses. Entonces tuvimos que hacerlo, ¿cierto? Solo el trabajo y arreglarse. ¿Qué hablamos de una canasta familiar? Yo como nutricionista veo que hubo mucho problema en cuanto epidemiológicamente creció la obesidad, porque la gente se abocó a comprar muchísimo, a muchísimo, y eso es lo que es, pero la gente alcanzamos con la mínima comida, que nunca falte un carbohidrato, que es una arepa. Si no se puede comprar pan, bueno, está la arepa, que es un fundamental, ¿sí? Que las proteínas, que no tenemos cómo comprar, pero está el huevo, que es el bol estándar de las proteínas, podemos comer. Si en este momento no hay problema, el colesterol no lo va a subir el huevo, pero vamos a tener proteína, ¿cierto? Que si las ONG dan los mercados y están dándolo enlatado, van a dar sardinas, van a dar atún. Ahí están las proteínas también. ¿Cierto? En los granos. Y algunas frutas. En los granos y también. Las frutas los damos, y los granos que entonces la gente lo va a consumir. De algo que estamos convencidos como profesionales de la salud es que nadie murió de hambre al inicio de la pandemia, cuando dijeron cerramos y cerraron y nos cerramos, ¿sí? Pero ahorita lo que hablan los doctores, ¿sí? El doctor Aurelio, el doctor Adán, el doctor Pavón, que lo ha hablado muy bien, Federico y la doctora Maña, quien es el doctor Gustavo Salgar, lo que necesitamos es autoridad y que canalicen las ayudas. Pero si no hay autoridad, no va a haber nada. Ese punto, doctora Zuli, que usted acaba de tocar es muy importante porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo hacemos? Yo lo he oído muchas veces y es, no se puede porque la gente se muere de hambre en las casas. Está claro, en la primera cuarentena, quiero que esto quede claro, no hubo gente que muriera de hambre en sus casas. Y una canasta básica sería una proteína que puede ser huevo o cualquiera de los que traen las canastas familiares, que trae sardinas, trae atún, trae cosas así que son proteínas. Y serían un carbohidrato que podrían ser o pan, o arepa, o arroz. Arroz, papa, yuca, plátano, todo eso. El caso de la panela, por ejemplo, para dar energía como energizantes, sería también... Exacto. Claro que sí. Un alimento más que usted dijera, un alimento que no debería faltar en ninguna casa que necesita
tener lo básico, 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 un alimento que sea estrella. Para mí, lo más importante es que tengan agua potable, Ok, que la hiervan, que haya perfecto, una buena hidratación, ok, perfecto, ¿cierto? Es porque eso hace parte de todo nuestro contexto, el agua, perfecto. los líquidos. Había uno de ustedes que quería agregar algo hace un momento, pero quisimos primero dar la parte nutricional para las familias en el caso de que se haga la cuarentena, que muy probablemente va a tocar hacerla por la situación que estamos viviendo. ¿Alguien quiere agregar algo en ese sentido? Doctor Adán. Sí, Charito, mire, es muy claro que estamos en una calamidad. Eso es muy claro, lo tienen Sí, claro también nuestras autoridades. sí. Y nosotros lo que estamos pidiendo del aislamiento obligatorio es porque está la justificación, porque se hace necesario, porque es urgente. Se solicitó o están haciendo un aislamiento voluntario, ya se tiene visto que no funciona. Ujú, Lo que funciona y que va a causar un impacto importante es la cuarentena, es un aislamiento obligatorio, porque si no vamos a tener unas consecuencias gravísimas, catástrofes, ténganlo ustedes por seguro, muertos en casa, algo que vimos tristemente en otros países, porque a la segunda semana de enero van a estar los resultados de esta libertad, de esta irresponsabilidad. Usted sabe que diciembre es un mes propicio para todas esas aglomeraciones y efectivamente se están sucediendo. Se tomaron medidas que el gobernador tomó, aumentó otras medidas, pero son insuficientes y lo estamos viendo. Las consecuencias de esto se van a ver en enero y va a haber más dolor, más luto, más familias adoloridas, más tristeza. Por eso tenemos que aislarnos, todos. Esto es un problema de todos y todos tenemos que poner nuestra cuota de sacrificio, nuestra responsabilidad. La cuarentena, aislamiento obligatorio es por la vida y las primeras autoridades también deben garantizar la parte económica, la parte social a la población. Para eso hay que hacer gestión en el nivel central para que llamar la mirada a nuestro departamento a esta calamidad, porque si no, Charo, tenga la plena seguridad que en enero, la segunda semana, se van a ver las consecuencias y va a haber mucha tristeza en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Voy a leer, tengo muchos comentarios acá, no sé todavía qué dicen, pero voy a leerlos a ver si hay alguna pregunta y hay algo es como una retroalimentación, ¿vale? Nos saluda Gerson Alexis Omaña, Sergio Montañez Romero dice, la buena Susana Jaimes, la vida debe ser primero. Gerson Alexis dice, la hora de las cosas todo el mundo tiene la suya y así no se puede. Bueno, él dice que todo el mundo tiene excusas para no hacer la cuarentena, para salir, para hacer lo que le provoca y finalmente pues eso lo único que hace es poner en riesgo la vida. Wilmer Ortiz dice, estoy de acuerdo, la vida está por encima de cualquier actividad económica y más en el estado de emergencia en el que estamos. Dice Sergio que la zanahoria ya fue colocada en la bandeja para los cucuteños, ahora bueno, eso no. El Ricardo Iván dice bendiciones para todo el cuerpo médico, es Ricardo Iván Cáceres. Tatiana Cáceres dice el departamento tiene presencia de 50 ONGs que han actuado de manera dispersa. Se debe generar una articulación e integración entre los actores para impactar positivamente a la población que requiere apoyos. Tatiana Cáceres dice, para evitar las excusas en esta perinola, las empresas prestadoras de servicios públicos deben manejar subsidios, descuentos o alternativas para la población. Si alguien quiere hacer algún comentario de ustedes sobre lo que yo voy leyendo, solamente me levanta la mano y yo le doy la palabra. ¿Listo? Berta Vargas saluda, otras 30 personas ahí, pero no... pero se habla de autoridad, dice Sergio, se habla de la autoridad, cómo conseguir de la autoridad que tomen medidas más allá de las tomadas hasta ahora. ¿Qué se puede hacer? En ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo hacemos los cucuteños que vemos cómo se está muriendo? Además, lo más grave es que se están muriendo los médicos. Yo le digo a la gente,
Por Dios, tenemos que tomar conciencia si son quienes nos están cuidando. Si no cuidamos de quienes nos cuidan, entonces, ¿cómo van a cuidar de nosotros? Por Dios. Y los veo uno a ustedes, a los médicos, exponiendo la vida, y sale uno a la calle y ve a la gente haciendo lo que quiere, yendo de compras, pensando en pendejadas, porque esa es la verdad, en cosas que nada que ver, que la no sé qué, que la cosita de colgar, que la esto, y no piensan en el valor de la vida. Si alguno quiere hablar, doctora Adán. Sí, Charito, mire, es que la población tiene que entender que nos puede tocar quién va a morir mañana, quién se va a contagiar mañana si seguimos en esto. La autoridad es el aislamiento, tomar la decisión de esta calamidad, cerrarnos. El aislamiento obligatorio va a permitir que hayan menos contagios. Al permitir que haya menos contagios, menos muertos. Y hay algo importantísimo, Charo, y es que el hospital está lleno, está con una capacidad ya del 100%, un índice ocupacional que no se encuentra camas. Hay personas que se enferman de otra enfermedad como infartos cardíacos, trauma, y no van a encontrar cama tampoco, también van a morir. Y se están acabando, se están agotando. Ya podemos decir que no hay insumos, no hay anestésicos, no hay sedantes que son necesarios para empezar el tratamiento o los cuidados de estos pacientes. Y ese agotamiento va a hacer que mueran más personas. ¿Por qué? Porque ni siquiera se les puede tratar de salvar la vida. Y quiero decir una cosa, no solo los médicos, es el personal, los auxiliares de enfermería, las enfermeras, la fisioterapeuta, todo este talento humano que está dando todo de sí, toda su capacidad, todo su amor por la profesión y por el ser humano. Y no es justo que la gente o nuestras autoridades no vean que la necesidad y una autoridad es aislarnos completamente. Y reitero, el control en la frontera. Doctora Claudia Omaña, médica internista y presidente del capítulo de la Asociación Colombiana del Norte de Santander, o sea, del capítulo Norte de Santander de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ¿verdad? Doctora Omaña, la escuchamos. Cuando hablaba el doctor Adán de la capacidad instalada del hospital, es sorprendente cómo el hospital ha aumentado las camas UCI para tratar de dar abasto a la necesidad de Cúcuta. O sea, nosotros teníamos una UCI tercerizada que tenía 23 camas y en este momento el hospital tiene más o menos 160 camas de UCI. ¿Y el personal está, no, en este momento ya estuvimos llenos al 98%, hace 2 semanas más o menos, cuando teníamos 136 camas. No están llenas porque se aumentó esa capacidad, porque lo que se ha hecho es aumentar y aumentar para tratar de dar abasto, pero no se aumenta de la misma magnitud en la cantidad de personal porque somos insuficientes. O sea, va a haber un momento en que pese a todas las acciones que se tomen, no vamos a alcanzar. La gente se sacrifica, hace un turno de más, veo una cantidad de pacientes mayor a la que habitualmente veía y sin embargo no logramos dar abasto con esa necesidad porque la gente sigue en la calle. Cuando la gente dice es que vamos a morir de hambre y es que tenemos que salir a trabajar, no es así. Usted los ve tomando, usted los ve buscando lo de la fiesta, usted los ve dando vueltas en el parque, yo no sé de dónde es que están trabajando, porque si usted mira todas las fotos y todos los videos que se han publicado en estos días, usted los ve paseando, usted no los ve trabajando. Realmente la población que trabaja, pues es una, además que ahorita tenemos un desempleo en unas cifras que nunca se habían visto y que el DANE nos coloca como el departamento con más desempleo y con todo lo que se nos ha aumentado en este tiempo de pandemia. Entonces realmente es una excusa, realmente la excusa de que es que si no trabajo no como, no está ahí.
es una excusa, es salir, es salir. Sí, el encierro es terrible, genera una cantidad de problemas a nivel psicológico, a nivel nutricional, como dijo la doctora, a nivel de las relaciones familiares, unos problemas de soledad, los viejos, los niños, no sabemos qué va a pasar con la población a largo plazo con toda esta cantidad de dificultades en las que nos hemos visto en el aislamiento, pero o nos aislamos o nos morimos. Y O vamos nos a morir aislamos mucho. o nos morimos. Yo creo que esto es para reflexionar. Este programa con el gremio médico en nombre del sector de la salud del norte de Santander, la función principal de este programa es hacerles entender a todos ustedes, a todos los que nos ven hoy. Primero, compartan el programa. Yo creo que es importante que creemos conciencia. La gente no cree. Les están hablando los médicos. Les están diciendo la realidad. O sea, por favor, créanla, porque es que todavía me impacta cuando hago programas me llegan mensajes que me dicen que es que exageramos. Es que a veces usted exagera, es que ustedes no sé qué. La gente a veces no quiere creer la realidad en la que estamos viviendo. Pero ya planteada esta realidad, que es una realidad realmente para mí monstruosa, preocupante y que es indispensable que todos tomemos conciencia, como lo dijo en algún momento uno de ustedes, que dijo, tenemos que comportarnos como mosqueteros, uno para todos y todos para uno, porque es la única manera de salir adelante. Haciendo un resumen, porque voy a hacer un resumen, nos quedan nada más 18 minutos, voy a hacer un resumen rápidamente de algunas cosas que se ve en la cultura y en la sociedad cucuteña, en la comunidad cucuteña, y es que la gente no se cuida, el comportamiento es irresponsable, falta sentir más al otro, necesitamos ser, bueno, lo de los mosqueteros, la gente no quiere poner un pequeño grano de arena en beneficio de todos, decía otra persona, no se recibe eco del gremio médico por parte de los dirigentes políticos, pareciera que ustedes hacen muchas recomendaciones y sí se toma algo de la primera carta, pareciera que salió el toque de queda, pero el toque de queda definitivamente no es suficiente, no quiero pasar al siguiente tema porque vamos a entrar ya en la parte con los médicos internistas, quisiera que nos dieran unas recomendaciones generales para toda la comunidad, pero no quisiera pasar hasta que uno de ustedes me dijera cómo sería esa cuarentena. Debería ser de cuántos días y en qué forma, concretamente. Claro, ¿me permite intervenir en este punto? Pero claro. Mire, nosotros venimos trabajando unos comunicados. Desde el punto de vista de nosotros en el comunicado exigimos y le decimos a las autoridades que tienen que tomar una cuarentena. Sí. Desde el 24 de diciembre a las 0 horas hasta el 7 de enero. Esa es la única forma. Y otra cosa, tienen que militarizar la frontera. Es la única forma de controlar los pasos ilegales, y si no se puede militarizar, entonces con la policía. Si no, y hacer un corredor humanitario, y las personas que van entrando se les va haciendo un perfil epidemiológico a qué van a entrar al país, y si vienen con síntomas se tienen que regresar o se le tienen que hacer pruebas. Esa es la solución. Ok, ¿alguien quiere agregar algo al respecto? Doctora. Sí, Charito, antes que pase, después. Antes que pase al otro tema que usted dijo, es la cuarentena y el aislamiento, como lo dice ahí el colega, debe ser, ya el 24 no fue. Ya no fue. Y decíamos que hasta el 7. Hay que tener en cuenta que se mete un puente en esa semana para el 11 a 12 de enero, que es el 6 que se corre, entonces queda como hasta el 11 o 12. Pero esa cuarentena decimos que sea hasta esa fecha, pero todo supeditado a la evaluación que se lleve a cabo de los indicadores epidemiológicos, al comportamiento social de la población. Eso nos permitiría abrir nuevamente la ciudad, digámoslo así, o hacerlo gradualmente. Eso es claro, porque se requiere el aislamiento, pero no es que lo vamos a abrir en una fecha y la gente entonces otra vez para que se muera, haya más contagio. No. Yo quiero darle un dato que me puse a sumar
En 8 días, Charo, para que la gente entienda, mire cómo es esto. En 8 días, en el departamento, cerca a 4.000 contagios, Sí. 200 muertos. En la ciudad de Cúcuta, cerca a 3.000 contagios, de esos 4.000 y 150 muertos. Eso es lo que se conoce de los contagios, los que están confirmados. Ok. ¿Cuántos contagiados, cuántos no están en estos momentos pasando el virus? Tenemos que encerrarnos y no hay más. Y repito, y tenemos que darle seguimiento a los indicadores epidemiológicos y el comportamiento social. La gente tiene que entender esto. Voy con la doctora Zuli y después me gustaría que el doctor Pavón o el doctor Bencardino nos dijeran, en el caso con el uso del tapabocas, ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿cuál es la mayor fuente de contagio cuando el contagiado, mejor dicho, esa parte la vamos a hablar en segundos, pero yo quiero darle la palabra a la doctora Zuli que le está pidiendo hace rato. Doctora Zuli. Y usted nos habló de esas medidas y qué podríamos hacer. Sí, sí. Yo les digo, y que la doctora Claudia Maña nos decía todo lo que podrá ocurrir, y desde el inicio lo están diciendo, Sí. todo el factor psicológico, psiquiátrico que va a suceder en esta humanidad. Pero mira, esto es una decisión, y esta es una decisión personal, y es una decisión personal de vida, no es de más nada, todos los hemos dicho. Y no, ¿por qué no aprendemos a disfrutar? ¿Por qué no aprendemos a disfrutar de lo nuestro, de nuestra familia? ¿Por qué no pueden estar en la casa? Yo no entiendo por qué no pueden estar. ¿Por qué no, si estamos en familia, vamos a agruparnos, vamos todos a participar y vamos a alimentarnos mejor? Porque vamos a cocinar más sano. Vamos a poner todo cocido. Listo, no usen los fritos. El aceite es lo más costoso que hay en la canasta familiar. Entonces no usen los fritos, utilicen un buen aceite para sus ensaladas, para que tengan mejor aporte nutricional de los ácidos grasos que le van a ayudar a mejorar las defensas. Entonces, y no olvidar el ejercicio, porque si nosotros en la casa no necesitamos, por ejemplo, yo me aterro, disculpe si hay algún ciclista aquí, de que salen en la noche y regresan tarde de la noche. Por Dios, con todo este contagio. Y no olvidar que no necesitamos nada. El ejercicio es movimiento. Si estamos en la casa y hay parejas, bailen. Mejoramos la masa muscular, mejoramos la inmunidad. Vamos a salir más fuertes. Y con el corazón más grande. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a salir más fuertes y con el corazón más grande. Los que logren o logremos, no sé, sobrevivir. Porque esto se trata de sobrevivir, realmente con lo que estamos viendo. Y tenemos que tener la conciencia de que está, como lo decía la doctora y como lo han dicho todos los doctores, está en cada uno de nosotros. Yo quisiera que el doctor Federico Bencardino nos hablara sobre la parte del tapaboca. Si yo no tengo, yo tengo tapaboca, pero me llega otra persona que no lo tiene y esa persona está contagiada porque yo me fui para la calle, me fui a buscar lo que no tenía que buscar. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la principal fuente de contagio en ese caso? Cuando yo lo tengo y el otro está contagiado, o cuando yo lo tengo y aunque esté el otro contagiado, pero si lo tiene, no, ¿cómo es eso? Sí, evidentemente se conoce desde un principio que el mecanismo de transmisión del virus es a través de las partículas que son emitidas en la voz, en los gritos, en cantar, en hablar. Las partículas salen, permanecen en el aire a unos 2 metros de distancia. Es una partícula que pesa bastante y después de 2 metros cae y está en el suelo. Quiere decir que si tenemos tapabocas, las partículas no van a emitirse. Y la entrada del virus al cuerpo es a través de las mucosas nasales, orales y oculares. Hay que proteger esa parte. Entonces, si tú hablas y te cae en las manos las partículas y te las pasas por la cara, por los ojos, por la nariz, pues va a haber el ingreso de las partículas. Las personas se transmiten esta enfermedad a través de eso. Por eso es que el lavado de manos constantemente, cada vez que tocas algo,
cada vez que vas a hacer algo, que terminas de hacer algo, es importante. El jabón acaba con el virus, lo acaba, lo bota. Y hay que lavarse las manos, hay que usar tapabocas y hay que conservar la distancia de más o menos 2 metros entre dos personas. Cuando tú estás hablando con alguien que no tiene tapabocas, es posible, si tú tienes tapabocas, que te infectes. Eso es lo que quería tiene la palabra el doctor Pavón y de pronto, y la doctora, vamos en ese orden, el doctor Pavón y la doctora Claudia después, y era si la persona, si yo tengo mi tapabocas puesto, pero resulta que a mí me pasó en estos días, vino hace como 15 días, gracias a Dios los 15 días ya pasaron porque duré 15 días angustiada. Vino uno de los domiciliarios, yo salí con mi tapabocas y me puse a recoger los paquetes, pero yo recojo todo rápido, muerta de susto. Y cuando recogí los paquetes, me di cuenta que él no tenía tapabocas. En ese caso, ¿en qué porcentaje? Cuando yo tengo el tapabocas, pero yo me hago al lado de una persona que no tiene tapabocas porque estoy en el centro, porque estoy en un centro comercial, porque estoy en una fila, porque estoy en el banco, porque estoy en donde sea. ¿Cuál es el riesgo en ese caso, doctor Pavón? ¿Qué tanto se incrementa cuando las dos personas no lo tienen y quien tiene el contagio no lo tiene, aunque yo lo tenga el tapabocas puesto? Sí, mire, la historia del tapabocas comenzó con la misma historia de la pandemia. Recuerden ustedes que en un principio la Organización Mundial de la Salud dijo que no era útil llevar el tapabocas, sino que únicamente estaba restringido para el personal sanitario, quienes trabajaban en los hospitales y para los enfermos que ya estaban diagnosticados. Pero luego eso tuvo que cambiarse porque se dio cuenta con el mecanismo de transmisión que acaba de explicar el doctor Federico Bencardino que sí era muy útil y que todo el mundo portara el tapabocas. Si hay personas que no lo llevan y otras que sí, pues no podemos saber en un momento dado quién tiene el virus, si es asintomático y lo está repartiendo a domicilio, como es el caso suyo. Entonces, los porcentajes de riesgo se van disminuyendo en la medida en que utilizamos tapabocas. Si hay solo uno, pues el riesgo es alto. Si los dos utilizan el tapabocas y están hablando a una distancia menor de 1.5 o 2 metros, pues entonces ya el riesgo las baja. probabilidades se van disminuyendo, correcto. Pero hay una cosa muy importante para recalcar con la gente, es el adecuado uso del tapabocas. Las recomendaciones no dicen use tapabocas, sino adecuadamente. Y adecuadamente es que cubra nariz y boca y el tapabocas esté ajustado sobre la cara, en la parte lateral. Aquí está. No sirve el tapabocas que llevan aquí en el cuello la gente, ¿sí? Porque uno ve muchísimas personas o que tienen un tapabocas que es muy flojito y cada rato lo están acomodando y lo están acomodando. Eso no sirve para nada. Sí, doctor. Y en lo posible la gente debería utilizar no los tapabocas de tela, porque sabemos que hay tipos de tapabocas, sino la recomendación más usual es que utilicen los tapabocas quirúrgicos, que son los que se utilizan en las salas de cirugía, porque esos confieren un nivel de protección más alto que los tapabocas que se hacen en casa, y los tapabocas como el que usted tiene, que es el N95, que tiene una eficiencia mayor, pues entonces solo se debe utilizar en el medio hospitalario. Eso es más o menos en términos generales lo que podría agregar con respecto al uso de los tapabocas. Antes de quitarme el tapabocas para poder hablar ahorita en este momento, pero quiero hacer una recomendación. Veo cantidad de gente que se lo pasa todo el día acomodándose el tapabocas así. Mire lo que hacen. El tapabocas está contaminado ya y hacen esto y se lo acomodan en el puesto. Y luego cuando se lo van a quitar, perdón un segundo que se me torció entonces se lo quitan de esta manera. No, eso no se puede hacer. No se puede hacer porque ustedes están dejando todo el virus en sus manos. Y ese es el peligro, exactamente. Entonces hay que tener el tapabocas, si lo van a correr, córranlo de acá, de la parte de acá, y cuando lo vayan a quitar, quítenlo de las agarraderas. ¿Está bien? Sí, es correcto. Ok. Correcto. Doctora y recordar Omaña. que el tapabocas, escúcheme, doctora Claudia, que el tapabocas, como estamos hablando del azulito, del tapabocas quirúrgico, tiene una vida útil de 6 horas. Y eso la gente no lo tiene en cuenta. Ok, de Los 6 horas. 6 horas, solo 6 horas, por supuesto. El tapabocas N95 podemos usarlo hasta por 12 horas y cambiarlo inmediatamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que no son eternos los tapabocas, como la gente ha pensado. Ok. Doctora Claudia, nos quedan 5 minutos, nos quedan exactamente 5 minutos, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Doctora Claudia, porque quiero que
quiero que después de que hable la doctora Claudia, cada uno de ustedes, por favor, dé una recomendación y una de ellas les agradecería que fuera sobre el oxímetro para esta época, para quienes tengan puedan comprarlo. Hay de varios precios, lo sé, pero para quienes puedan comprarlo es muy bueno la medición. Uno de ustedes que nos comente sobre eso, doctora Claudia. Preguntó sobre la posibilidad de contagio con y sin tapabocas. Sí. Si usted tiene la enfermedad y no tiene tapabocas y yo lo tengo, puedo tener yo hasta un 70% de posibilidades de enfermarme. Altísimo. Si usted y yo tenemos tapabocas y usted está enferma, probablemente yo tenga un 1%, un 2% máximo de riesgo de enfermarme. O sea, es un porcentaje muy importante entre no tener el tapabocas y tenerlo. Pero recuerde que esta protección no solamente es el tapabocas, que las teorías son tratar de implementar varias medidas al tiempo para que se aumente la eficacia de esas medidas en cuanto a la contención de la propagación del virus. Entonces, no solamente es importante tener el tapabocas, sino no estar encima de la otra persona. Okay. Conservar la distancia de 2 metros por lo menos para poder evitar que esas partículas de todas maneras nos alcancen. Y además de esa distancia, conservar los aforos, poquitas personas en un sitio, que sea ventilado, que tengan las ventanas abiertas, que no haya el aire acondicionado. O sea, si ponemos varias medidas, probablemente disminuyamos mucho la posibilidad de la transmisión. Poquitas personas es máximo, ¿cuántas? Dependiendo del sitio. Okay. Recuerda que tenemos que estar a 2 metros. Luego, si estamos en un salón de 6 metros, pues no podremos estar más de 3, 4 personas. Ok, o sea que ahí queda claro que la idea es, si se va a reunir, definitivamente, porque dirán, no, es que no puede, bueno, si resolvieron reunirse y hacer lo que no se debe hacer, pero resolvieron reunirse, por lo menos hagámoslo de una manera segura y confiable, y es con tapabocas y con los 2 metros de distancia. No es 1 metro ni es 50 centímetros, son 2 metros, porque el doctor Pavón o el doctor Federico, no recuerdo cuál de las dos, acaba de decir muy claramente, el doctor Federico, ¿por quién lo dijo? ¿Cómo se llama? Lo que uno sale, lo que sale de la, ¿cómo es? Las gotas de saliva. Las gotas que salen, las partículas que salen de la boca, viajan hasta una distancia de 2 metros antes de caer al piso. Ojo con esto, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los médicos. Las partículas al hablar viajan hasta 2 metros antes de caer al piso. De ahí el riesgo de que lo agarre a usted si está a 50 centímetros o a 1 metro. Doctor Pavón, entonces ahora sí, nos toca cerrar. Cada uno tiene 1 minuto, no alcanzamos 1 minuto, 30 segundos para una recomendación muy importante, y no quisiera que se quedara en el aire la recomendación del oxímetro o cualquier otra recomendación muy puntual, solo recomendaciones, por favor. Doctor, empiezo con el doctor Marco Pompeyo, anestesiólogo, presidente de la Asociación Nacional de Anestesiólogos y Reanimación. Y reanimación. Perdón, perfecto. Doctor, no lo estamos oyendo. No tiene sonido, doctor. Tiene 30 segundos. Sociedad Norte Santanderiana de Anestesia y Reanimación. El consejo a la gente, autocuidado. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor, tiene la palabra, 30 segundos para un mensaje final y por favor una recomendación. Doctor Pompeyo. A mí la más importante es el autocuidado, que las personas sean responsables, que nos veamos un poquito solidarios con el talento humano en salud. Esa es la verdad, que el pueblo cucuteño se vuelva solidario con los que somos la primera línea. Eso es lo que estamos pidiendo en la ciudad. Doctor Pavón, el doctor Jorge Pavón es médico internista y es miembro emérito de
Asociación Colombiana de Medicina Interna. Empatía. Empatía. La ok. empatía significa ponerse en los zapatos del otro. Necesitamos que la gente sea empática con los médicos. Ok. Los médicos no solo están mermados en número, sino que están cansados, igual que las terapeutas, igual que las enfermeras, porque esto han sido jornadas largas y extenuantes. Entonces, lo que le pedimos a la gente es que, por favor, entiendan que el personal que está trabajando en clínicas y hospitales necesita de su comprensión, necesita de su colaboración con todas las medidas que hemos estado hablando esta noche aquí. Doctora Claudia Omaña Maldonado, médica internista, presidente del capítulo del norte de Santander de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Este sí lo dije bien. Que no veo a veces. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Espero que el programa le llegue a muchas personas y que nos hayan escuchado y que lo apropien. Y mi consejo es no salir. Yo quisiera que la gente se encerrara en sus casas. Esto es una guerra realmente en la que estamos. Tenemos un enemigo invisible, no sabemos ni siquiera cómo es que lo estamos adquiriendo. Es el invisible, el imposible. Entonces, estamos a merced de él si nosotros no nos escondemos. Hagamos cuenta que estamos en medio de un desastre nuclear y que tenemos que resguardarnos bajo tierra para que no nos alcance. Entonces, aislémonos, encerrémonos. Doctora Zulia Espiniel es nutricionista y representante de las nutricionistas en el norte de Santander. Doctora Zulia. Bueno, el gremio médico y personal de la salud le está clamando a las autoridades. Ellos también necesitan de este personal. Lo han necesitado en cualquier otro momento, en este momento, como lo está diciendo cada uno y la doctora, el enemigo no sabe en qué momento va a llegar. Entonces, cuidémonos y tengan autoridad en el norte de Santander. Vamos con el doctor Federico Bencardino. El doctor Federico Bencardino es urólogo y es miembro principal de la Junta de Euronorte. Doctor. Sí, mi mensaje es: cuídate a ti mismo, cuida a tu prójimo, no salgas, por favor. ¿Qué opinas sobre el oxímetro, doctor? El oxímetro es un elemento importante, debe tenerse en casa cuando uno está sintomático, cuando uno piensa que puede estar infectado con el COVID, para medir la saturación de oxígeno, que es uno de los factores que hacen que te preocupes o que te vayas para una clínica. Nosotros debemos mantener una saturación de oxígeno por encima de 95, siempre. Si la saturación de oxígeno empieza a disminuir cuando tengas la sintomatología y estés enfermo, tienes que ponerte las pilas. O sea, si baja de 90, si está en 85, ya tienes que por lo menos asistir a que un médico te ayude. Esa es un elemento importante para diagnosticar tempranamente una complicación pulmonar severa. Ok, doctor Gustavo Carvajal, muchísimas gracias, doctor Bencardino. Doctor Gustavo Carvajal, cirujano general y es director técnico de la Clínica de los Amanes. Bueno, ya todo se ha dicho, confinamiento, pero falta una cosa muy importante en esta época. Por favor, no se reúnan, no invitados, no cenas. Una vez en la vida que no hagamos eso, no pasa nada. Vamos a salvar vidas de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos y de todos los demás. Por favor, no se reúnan. En las reuniones es donde está la mayor índice de contagios. En las reuniones. No se reúnan, nada de cenas, nada de fiestas, nada de reuniones. Pasemos una Navidad como si fuera cualquier otro mes. Por favor, no se reúnan, no se reúnan. En estos días me decía, otro médico me decía que las estadísticas hablan sobre que la mayor fuente de contaminación y de contagio son las reuniones familiares. Familiares, ni siquiera de amigos, las reuniones familiares. Cuando
estoy en mi casa y quien viene es mi familiar, pero que no vive dentro de mi casa, sino que vive en otra parte. Entonces, porque es familiar, llega a la casa y ahí viene la contaminación. Doctor Adán, el micrófono es suyo. El doctor Adán Muñoz es Sí, Charito. presidente del colegio médico, del gremio médico del norte de Santander. Doctor Adán. Sí, claro, ya se han hablado muchas cosas importantes y hay un punto en que se inició también el programa y es la identificación de qué factores han contribuido a que estemos en esta calamidad. Y uno de los importantes es la responsabilidad de la gente. Es decir, es un llamado a hacer cumplimiento de las medidas de autocuidado y el aporte, el granito de arena que tenemos que poner. Ninguna medida será suficiente si seguimos en ese desorden. Ninguna medida. La única medida, y que eso es lo que estamos solicitando porque es necesario, repito, es urgente, es el aislamiento obligatorio. Es la única medida que nos dará un buen impacto para la disminución de los contagios en estos momentos y reitero, para la primera semana, segunda semana de enero. Entonces, responsabilidad. Y lo otro es la autoridad, hacer cumplir las medidas y el control del área de frontera. Es la recomendación que yo hago en nombre de todo el gremio médico y como presidente del Colegio Médico adscrito a la Federación Médica Colombiana. Pues fue todo el gremio médico, una gran parte del gremio médico en nombre del sector salud del norte de Santander. A todos ustedes, a todos los profesionales que están esta noche con nosotros, en nombre de la ciudadanía colombiana, cucuteña y norte santanderiana, muchísimas gracias. Y también para las personas que nos ven en otras partes, porque es que esto no es solamente acá, esto es en todas partes y este programa puede ser de beneficio para muchas personas en muchas partes. De manera que mil gracias por estar con nosotros, a todos ustedes un abrazo grande, bendiciones, por favor cuídense, los necesitamos, y a ustedes que nos están viendo hoy, por favor cuídense, cuiden a su familia, no arriesguen la vida por un regalo, por una noche, por un rato. No vale la pena. Yo creo que el gran compromiso de cada uno de nosotros es que logremos ser sobrevivientes de esta pandemia que está afectando al mundo entero. Necesitamos ser sobrevivientes todos los que estamos y la única manera es oyendo lo que dicen las personas que realmente saben cómo se controla este coronavirus, este COVID-19. De manera que a todos muchas gracias, mil bendiciones y un resto de día bendecido. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Mil Gracias, gracias. Charo. Muchas gracias, Charo. A ustedes, a todos ustedes, mil gracias.